Evangelio de hoy, viernes 11 de octubre del 2024. Revelación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, habiendo expulsado Jesús a un demonio, algunos de ellos dijeron, por Belcebú, príncipe de los demonios, expulsa a los demonios. Otros, para ponerlo a prueba, le pedían una señal del cielo. Pero él, conociendo sus pensamientos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo queda devastado, y una casa dividida contra sí misma se derrumba. Y si Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo se mantendrá en pie su reino? Porque ustedes dicen que yo expulso los demonios por Belcebú. Pero si yo expulso a los demonios por Belcebú, ¿por quién los expulsan los hijos de ustedes? Por eso, ellos mismos serán sus jueces. Pero si yo expulso a los demonios con el dedo de Dios, entonces el reino de Dios ha llegado a ustedes. Cuando un hombre fuerte y bien armado custodia su palacio, sus bienes están seguros. Pero si llega otro más fuerte que él y lo vence, le quita las armas en las que confiaba y reparte su botín. El que no está conmigo, está contra mí, y el que no recoge conmigo, desparrama. Cuando el espíritu impuro sale de una persona, vaga por lugares áridos buscando descanso, y al no encontrarlo, dice, volveré a la casa de donde salí. Cuando llega, la encuentra barrida y ordenada. Entonces va y trae otros 7 espíritus peores que él, que entran y se instalan allí, y el estado final de aquella persona resulta peor que el primero. En el pasaje de San Lucas 11, 15 a 26, Jesús se enfrenta a la crítica de algunos que, tras presenciar un milagro, la expulsión de un demonio, lo acusan de actuar con el poder de Belcebú, el príncipe de los demonios. Este texto, además de mostrarnos una situación de controversia, nos ofrece una enseñanza profunda sobre la lucha entre el bien y el mal, la naturaleza del reino de Dios, y el llamado que tenemos como cristianos a mantenernos vigilantes para no caer en la esclavitud del mal. La reflexión que sigue desentraña cada parte del pasaje, considerando el contexto, la intención de Jesús al responder a sus críticos, y las implicaciones espirituales que este episodio tiene para nuestra vida de fe. A través de esta reflexión, podremos ver cómo Jesús revela verdades cruciales sobre el poder de Dios, la fragilidad humana frente al mal y la necesidad de una conversión constante para mantener el corazón alineado con la voluntad divina. En el pasaje de San Lucas 11, 15 a 26, Jesús se enfrenta a la crítica de algunos que, tras presenciar un milagro, la expulsión de un demonio, lo acusan de actuar con el poder de Belcebú, el príncipe de los demonios. Este texto, además de mostrarnos una situación de controversia, nos ofrece una enseñanza profunda sobre la lucha entre el bien y el mal, la naturaleza del reino de Dios, y el llamado que tenemos como cristianos a mantenernos vigilantes para no caer en la esclavitud del mal. La reflexión que sigue desentraña cada parte del pasaje, considerando el contexto, la intención de Jesús al responder a sus críticos, y las implicaciones espirituales que este episodio tiene para nuestra vida de fe. A través de esta reflexión, podremos ver cómo Jesús revela verdades cruciales sobre el poder de Dios, la fragilidad humana frente al mal y la necesidad de una conversión constante para mantener el corazón alineado con la voluntad divina. La respuesta de Jesús: todo reino dividido contra sí mismo. Ante la acusación, Jesús responde con una lógica impecable: todo reino dividido contra sí mismo queda devastado, y una casa dividida contra sí misma se derrumba. Jesús está diciendo que si Satanás estuviera dividido y luchando contra sí mismo, su reino no podría sobrevivir. La idea de que él, Jesús, está expulsando demonios por el poder de Belcebú es ilógica, porque implica que Satanás está destruyendo su propio reino. En otras palabras, el mal no se combate a sí mismo, solo el bien puede derrotar al mal. Esta declaración revela la inconsistencia de la acusación y también introduce una enseñanza más profunda sobre la unidad. Jesús subraya que la división, ya sea en el reino del mal o en cualquier ámbito de la vida, conduce a la destrucción. Un reino dividido no puede sostenerse. Esta lección es muy relevante no solo en el contexto del bien y el mal, sino también para las comunidades y las relaciones humanas. La división, los conflictos internos, y la falta de unidad son fuerzas destructivas. Solo en la unidad, bajo el reino de Dios, se puede encontrar la verdadera fortaleza. ¿Si yo expulso a los demonios por el dedo de Dios? Jesús continúa su respuesta refutando directamente la acusación. Si él expulsa demonios por el poder de Dios, entonces significa que el reino de Dios ha llegado a ellos. Esta es una afirmación muy importante. Jesús está diciendo que su poder sobre los demonios es una señal de la presencia activa del reino de Dios en medio de ellos. Los milagros de Jesús no son meros actos de poder, sino que son señales de una realidad más profunda,
el reino de Dios está irrumpiendo en el mundo. El dedo de Dios es una referencia simbólica que evoca el poder directo de Dios en acción. En el Antiguo Testamento, encontramos una referencia similar en la plaga de Egipto, cuando los magos de Faraón reconocen que las plagas son obra del dedo de Dios, Éxodo 8,19. Al usar esta expresión, Jesús está dejando claro que lo que hace no es por un poder menor o secundario, sino por la intervención directa de Dios. Esta afirmación nos invita a reflexionar sobre la llegada del reino de Dios a nuestras propias vidas. A menudo buscamos señales grandiosas de la presencia de Dios, pero Jesús nos recuerda que el reino de Dios ya está entre nosotros, presente en los actos de liberación, de sanación, y en cada momento en que el mal es vencido por el bien. ¿Somos capaces de reconocer la mano de Dios actuando en nuestras vidas y en el mundo, o estamos ciegos como los que acusan a Jesús? La parábola del hombre fuerte. Luego, Jesús ofrece otra imagen para explicar su poder sobre los demonios, la del hombre fuerte y el hombre más fuerte. Jesús dice que cuando un hombre fuerte, armado, custodia su palacio, sus bienes están seguros. Pero si alguien más fuerte lo ataca y lo vence, le quita todas sus armas y reparte el botín. Aquí, el hombre fuerte representa a Satanás, quien ha estado custodiando su palacio, el mundo bajo su influencia. Sin embargo, Jesús es el más fuerte, que ha venido a derrotar a Satanás y liberar a aquellos que han sido oprimidos por el mal. Esta parábola es un anuncio del triunfo de Jesús sobre las fuerzas del mal. A lo largo de los evangelios, vemos cómo Jesús, con su autoridad divina, expulsa demonios y libera a los oprimidos. Con su llegada, el dominio de Satanás está siendo desmantelado, y el poder de Dios se está estableciendo. La victoria de Jesús sobre el mal se culminará en su muerte y resurrección, donde derrotará de manera definitiva al pecado y a la muerte. Para nosotros, esta parábola es un recordatorio de que, aunque el mal sigue presente en el mundo, Jesús ha ganado la victoria definitiva. Vivimos en la realidad de esa victoria, y aunque enfrentemos pruebas y tentaciones, debemos recordar que el poder de Cristo es más fuerte que cualquier mal que podamos enfrentar. Esta certeza debe infundirnos esperanza y confianza en nuestra lucha contra el pecado. El que no está conmigo está contra mí. A continuación, Jesús hace una afirmación contundente: el que no está conmigo está contra mí, y el que no recoge conmigo, desparrama. Con esta declaración, Jesús deja en claro que no hay lugar para la neutralidad en la batalla espiritual. No podemos quedarnos en una posición de indiferencia, debemos tomar una decisión clara. O estamos con Jesús, o estamos contra Él. Esta frase es una llamada a la decisión y a la acción. Nos invita a examinarnos y preguntarnos dónde estamos en nuestra relación con Cristo. ¿Estamos con Él, trabajando para construir su reino y vivir según sus enseñanzas, o estamos, conscientemente o no, permitiendo que nuestras acciones y decisiones contribuyan al caos y al mal en el mundo? La vida cristiana requiere una elección clara y decidida de seguir a Cristo. No es suficiente admirar sus enseñanzas desde la distancia, debemos comprometernos activamente a vivir de acuerdo con ellas. La parábola del espíritu impuro. El pasaje concluye con otra parábola, que describe lo que sucede cuando un espíritu impuro sale de una persona. Jesús explica que el espíritu vagará por lugares áridos buscando descanso, y cuando no lo encuentra, decide regresar a la casa de donde salió. Si encuentra la casa limpia y en orden, traerá otros 7 espíritus peores que él, y el estado final de esa persona será peor que el primero. Esta imagen es una advertencia seria. La liberación del mal, representada por la expulsión del demonio, es solo el comienzo. Si, después de ser liberados, no llenamos nuestra vida con la presencia de Dios y su gracia, quedamos vulnerables a recaer en situaciones peores. La vida cristiana no es simplemente una cuestión de evitar el mal, sino de llenarnos activamente con el bien, con la gracia del Espíritu Santo. Este pasaje también nos habla de la importancia de la conversión continua. La liberación del pecado y del mal es solo el comienzo de nuestra vida espiritual. Debemos seguir cultivando nuestra relación con Dios, alimentándonos de su palabra y de los sacramentos, para que nuestras vidas estén llenas de su presencia y no vuelvan a ser terreno fértil para el mal. La casa vacía, aunque limpia, es un símbolo de un corazón que no ha sido llenado con el amor y la gracia de Dios. Este pasaje nos ofrece lecciones fundamentales para nuestra vida espiritual. En primer lugar, nos recuerda que debemos estar siempre atentos y vigilantes. El mal es una realidad en nuestro mundo, y nuestra lucha contra él es constante. No podemos bajar la guardia ni pensar que, una vez liberados de un pecado o de una tentación, estamos completamente seguros.
El mal siempre busca una oportunidad para regresar. En segundo lugar, nos llama a la unidad. La división, ya sea en nuestras comunidades o en nuestro corazón, es una herramienta del mal. El reino de Dios es un reino de unidad, y debemos esforzarnos por mantenernos unidos a Cristo y a los demás en la fe. Finalmente, nos invita a tomar una decisión clara: ¿estamos con Cristo o estamos contra Él? No hay lugar para la neutralidad. Nuestra vida de fe exige una respuesta activa y decidida a su llamado, y debemos estar dispuestos a vivir de acuerdo con su voluntad en cada aspecto de nuestra vida. Oremos. Señor Jesús, te damos gracias por tu victoria sobre el mal y por la esperanza que nos das en nuestra lucha diaria contra el pecado. Te pedimos que nos des la gracia de permanecer siempre unidos a ti, y de llenar nuestras vidas con tu presencia y tu amor. No permitas que el mal vuelva a entrar en nuestro corazón, sino que tu Espíritu Santo habite siempre en nosotros, guiándonos y fortaleciéndonos en el camino de la santidad. Amén.